Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la tercera semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El celo por la casa de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana: La serpiente de bronce. Día miércoles: leer con oración. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan capítulo 7, versículo 18. Repetimos: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Título del día: dar la preeminencia a Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Muchos recitan esta oración religiosamente, porque santificar el nombre del Señor no es la prioridad del hombre natural. Podemos incluso engañarnos a nosotros mismos diciendo: Dios es mi prioridad, Cristo tiene la preeminencia en mi vida. Pese a ello, sin la gracia divina, el hombre no santifica el nombre del Señor ni lo pone en primer lugar. Incluso aquellos que les importa a Dios, inconscientemente no lo ponen en primer lugar. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo capítulo 18, versículo 1. Aquí podemos percibir que los discípulos estaban más preocupados por saber quién era el mayor en el reino. La preocupación del hombre natural, de la vieja creación, es la posición, es decir, es disputar un lugar, es tener la preeminencia. El mismo apóstol Juan citó un ejemplo: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. El hombre natural busca la preeminencia, espacio y posición en la iglesia. Aquí no se trata de personas que aman el mundo, sino de personas que sirven en la iglesia, que hacen cosas para Dios. Diótrefes, en realidad, actuaba contra Dios, luchaba contra el Señor, expresando palabras malignas contra el apóstol Juan. No caigamos en esa trampa. Pablo dijo a los Gálatas: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Gálatas capítulo 4, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo es un modelo para nosotros. Él santificaba el nombre del Señor y era fiel en transmitir la verdad a las iglesias. En sus epístolas vemos que nunca buscó gloria para sí mismo, nunca buscó posición y, justamente por decir la verdad, ofendió a los que eran engañados por otros. Esta porción también muestra que para obtener seguidores, algunos asediaban a los hermanos con enseñanzas maliciosas, apartándolos del apóstol, con el fin de aprovecharse del celo y del cuidado de ellos. En la iglesia no busquemos seguidores, porque solamente Cristo debe tener seguidores. En este sentido, es posible pensar que doctrinalmente estamos santificando el nombre del Señor, pero en realidad no lo estamos haciendo, porque el hombre natural nos está engañando. Debemos tratar con él. Leamos: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. No confiemos en aquellos que tienen apariencia de
súper espirituales, porque pueden engañar a muchos hermanos, presentando doctrinas y hablando cosas perversas para arrastrar discípulos detrás de ellos, para ganar espacio y fama. De esa forma, ni el nombre del Señor es santificado, ni su reino es establecido. Dios necesita tener su reino en la iglesia, y Jesús es nuestro modelo. Él no buscó nada para sí mismo. Aun siendo Dios, vino en forma de hombre como siervo para mostrar cómo debe actuar el hombre. Él santificaba el nombre del Padre. Por tanto, si alguien considera que puede hacer algo para Dios, debe mirar el ejemplo de Jesús. Él no osaba hacer algo por sí mismo, sino que era gobernado por el Padre. Juan capítulo 5, versículo 19. El objetivo de las palabras de Juan es sacarnos de la religiosidad y llevarnos a la posición humilde del propio Señor Jesús, que afirmó: «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Versículo 30. El hombre espiritual no busca su voluntad propia, sino que oye la palabra de Dios y juzga conforme a ella. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38 y capítulo 7, versículo 16. Hay personas que critican la palabra profética, sin darse cuenta que ella no es de hombres. Esta enseñanza no es mía, es de Dios. Basta con ver que la palabra ha sido confirmada por señales, milagros y prodigios, produciendo vida y edificación. Dios necesita tener una esfera en la tierra donde su nombre sea santificado y su voluntad sea hecha. Esa esfera es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuyos miembros son los hijos de Dios, los que nacieron de lo alto, creyeron en el nombre de Jesús y lo recibieron como vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Por haber nacido de Dios, seguimos el comando del Espíritu. Ya no somos gobernados por las cosas de la tierra, ni buscamos enseñanzas para alcanzar un buen comportamiento. Queremos subir a lo alto a fin de comprender las cosas celestiales y ser comandados por el cielo. Buscamos y hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 15. Algunos todavía no logran comprender la inmersión en la palabra, los gritos de guerra y lo que está sucediendo con nuestros adolescentes.
Hoy hay más de 180 casas de adolescentes y cerca de 5.000 adolescentes han sido alcanzados. Gracias al Señor por esos frutos y por el aumento significativo del número de hermanos en las iglesias. Muchos no pueden comprenderlo porque es una locura para el hombre natural. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.